¿Qué tal, señores estudiantes? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron? Dice buenos días. Buenos días, Licen. ¿Qué tal la experiencia del día viernes? ¿Viajaron a Guaranda? Sí, dicen. Casi quedo medio camino. ¿Cómo así? Soy malo yo para viajar, me dan unos mareos. No tiene costumbre de viajar, entonces. Bueno, vamos a empezar. Perdón, con la lista. Kirly Yadira Walongo. Presente, dice. Fernando Mesa. Presente. Moisés Milan. Presente, licenciado. Gabriel Naranjo. Marilu Quinatoa. Presente, dicen. Román ya no viene, ¿no? Santillán. Presente, Licen. Santos. Presente, profe. Tandazo ya no. Veintimilia. Presente, dicen. Solo siete están ya. A ver, jóvenes, ¿ya vimos lo que es la teoría de lo que es dinámica? ¿O todavía no? Confirmo. No le hice en otra clase, No, recién terminamos de ver los problemas no. ejercicios de movimientos nomás. Ya, Sí, bueno. Ya les mandé problemas de tiro parabólico, no. Eso fue lo último que vimos. O caída libre. Sí, Ya les mandé, ¿no? sí, dicen. Ya. Déjame ver acá. Arranquemos con este temita hasta donde que alcancemos, que es muy importante también. Ujú. Estoy compartiendo pantalla, jóvenes. No, Confirmo. Licen. No, dicen. Ya.
Ahí, Sí, Licen. ya. Bueno, esta es la última partecita que vamos a ver de lo que es esta famosa asignatura que está una mezcla entre física y matemática. Eh, este tema también es bastante interesante. Esperemos alcanzar a ver algunos problemitas. Miren el objetivo, interpretar las leyes de la dinámica, aplicar las leyes de la dinámica a situaciones reales. Introducción. La dinámica es la parte de la mecánica que estudia las relaciones entre las causas que originan los movimientos y las propiedades de los movimientos originados. Las leyes de Newton constituyen los tres principios básicos que explican el movimiento de los cuerpos. Según la mecánica clásica, fueron formuladas por primera vez por Newton en 1687, aunque la primera de ellas ya fue enunciada por Galileo Galilei. Tal como lo vamos a ver aquí, solo son válidas para un sistema referencial inercial. Empecemos con estos conceptos que son fundamentales, jóvenes. ¿Qué es fuerza, masa y aceleración? A pesar que la aceleración ustedes ya vieron en cinemática, pero veamos nuevamente. ¿Qué es fuerza? Hay tres conceptos que se usan todo el tiempo en dinámica. Estos conceptos son los de la fuerza, masa y aceleración. Presta atención a esto porque es la base para todo lo que sigue, vamos. Para todo lo que sigue, dice. Vamos. ¿Qué es una fuerza? Ejercer una fuerza es empujar, tirar o arrastrar algo. Una fuerza es una cosa que hace que algo que está quieto se empiece a mover. Como ustedes podrán ver, aquí está un carrito con velocidad inicial a cero. Por lo tanto, no hay aceleración, ¿va? Está quieto el carrito. Pero aquí viene un sujeto y ya le empuja, ¿va? Al empujarle ya existe aceleración, ¿va? Este señor le está aplicando una fuerza a este carrito. Como está tirando a la derecha, miren la aceleración en ese sentido. ¿Sí? Inicialmente quieto el carrito. Ahora el tipo empuja y la cosa se empieza a mover, aplicando una fuerza. Y ya tiene aceleración este carrito. Sigamos analizando, joven. Fuerza masa. Esta situación de un cuerpo que tiene aplicando una fuerza la simbolizamos poniendo una flechita. Esta flechita representa la fuerza. Vendría a ser algo así, dice. Fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, la masa del carrito y la aceleración con la que se desplaza. Representación de una fuerza, dice. Cuando la fuerza empieza a actuar, el cuerpo que estaba quieto se empieza a mover. Este movimiento va a ser uniformemente variado. O sea, va a tener aceleración. Por eso puse la letra A. Como ya le aplica aquí una fuerza, ya existe aceleración en este carrito. Por eso puse la letra A en el dibujo, dice. Si uno no deja que el cuerpo se mueva, lo que hace la fuerza es deformarlo o romperlo. Si no tiene para dónde desplazarse, algo que usted está empujando, lógicamente se va a deformar, pues. Por ejemplo, en el impacto de choque de dos carros. Al impactarse, como no tiene dónde, por dónde desviarse, digamos, al impactarse va a quedar más o menos como si ven aquí, este sujeto está aplastando una lata de cerveza, miren. Como la lata de cerveza no tiene por dónde escaparse, ¿qué sucede? Se deforma, miren, vean.
¿sí? Pero en este caso, le aplicamos una fuerza, pero como tiene dónde desplazarse, existe una aceleración. Aquí, miren, estamos aplastando esta lata de cerveza. Como no tiene por dónde salir, ¿qué sucede? Se deformó. El cuerpo se deformó por la acción de la fuerza. ¿Sí? Masa, ¿qué es masa, jóvenes? Cuanto más masa tiene un cuerpo, más difícil es empezar a moverlo. Y si el tipo viene moviendo eso, más difícil va a ser frenarlo. Por ejemplo, hablemos de nuestros jugadores ecuatorianos que son bien fornidos. Si Kelly Agualongo le empuja a este moreno que se llama Jordi Caicedo, ¿cuánto le logrará desplazar con un empujón de Kelly Agualongo a este jugador Jordi Caicedo? ¿Cuánto creen ustedes que le hará desplazar con un empujón de Kelly Agualongo jóvenes? Hola, hola. No me están escuchando, creo. Sí, la escuchamos, Licen. Ya, no le va a hacer mover mucho, es que con un buen empujón que ella le aplique, le hará mover, qué sé yo, un medio metro, no le hará mover más. ¿Y por qué es eso? Porque Jordi Caicedo es un tipo fornido, corpulento, y nuestra compañerita no creo que pase unas 120 libras. En cambio, ese jugador siquiera se aproxima a las 200 libras. Entonces es fácil deducir, ¿no? Mire, cuanto más masa tiene el cuerpo, más difícil es empezar a moverlo. Y si el tipo viene moviéndose, más difícil va a ser frenar. ¿Qué tal si este Jordi Caicedo viene corriendo y se le atraviesa nuestra compañera? Es como un atropello, le va a hacer volar largo con su, con su peso. Él ¿Qué es tal? fornido. ¿No ven? Los zagueros argentinos son medios flacos y todos le temían. Yo me acuerdo que la selección de Ecuador tenía un jugador delantero que se llamaba Lupo Quiñones. Ese moreno pesaba unas 220 libras. Imagínense los jugadores argentinos, unos flacos pero buenos jugadores. Pesarían unas 140, 150 libras, porque hay que ser figurita en el fútbol también, contra 220. ¿Ah? Entonces, más o menos de esas características estamos dando ejemplos. Miren. Dice, el televisor tiene, vea, sus patitas metálicas. Al televisor este sujeto le ala tranquilamente. ¿Cómo así? La masa es demasiado pequeña y las rueditas le ayudan para su desplazamiento. ¿Y qué tal a este? Al camión. Al televisor lo moves porque tiene poca masa, pero al camión. Entonces ahí vayan diferenciando ustedes jóvenes. La masa, por ejemplo, la fuerza, y luego vamos a ver la aceleración. La masa es una cantidad que me da una idea de qué tan difícil es acelerar o frenar a un cuerpo. Entonces se puede entender a la masa como una medida de la tendencia de los cuerpos a seguir en movimiento. ¿Y qué es inercia? Esta palabra es común y a veces muy atractiva. Ojo, la palabra inercia en física significa lo mismo que en la vida diaria. Seguir haciendo lo que uno viene haciendo sin frenar ni acelerar. Inercia es seguir en el estado en que uno está sin cambiar. Ojo, eso se llama inercia. Inercia es seguir en el estado en que uno está sin cambiar.
Fuerza, masa y aceleración. A mayor cantidad de materia, mayor masa. Si tengo dos ladrillos del mismo material, tendrá más masa el que tenga más átomos. Por ejemplo, este, más grande que este. Por lo tanto, este tendrá más átomos que este otro. Átomos, moléculas o lo que sea. Dice, este tiene poca masa. Este ladrillo tiene más masa. A mayor cantidad de partículas, mayor masa. Cuanto más materia tenga un cuerpo, más difícil va a resultar moverlo. La dificultad en acelerar o frenar un cuerpo está dada por la cantidad de partículas que en este cuerpo tiene, y la cantidad de partículas que da una idea de la cantidad de materia sin entrar en grandes complicaciones. Te resumo el asunto así dice. La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que tiene. Masa. Más y fuerza son dos conceptos que vas a entender mejor después de haber resuelto muchos problemas de dinámica. Es así, lleva tiempo. Dice. Ahora verán, jóvenes, un comentario aparte. Por ejemplo, parece que ya están capacitando a los señores choferes para darles el título de choferes profesionales. Ellos deben coger esta parte teórica de lo que es la dinámica, lo que es una aceleración, lo que es masa. Porque la verdad, el alto grado de ignorancia de parte de esa gente que ni siquiera son bachilleres y conducen, ahora ya les están exigiendo que por lo menos sean bachilleres. Porque es necesario el conocimiento para construir un medio de transporte. ¿Por qué les digo esto? Porque a cada momento cometen estupideces. Eso no es por mala voluntad del conductor, sino que no tienen un conocimiento básico. Imagínense ahora tienen carritos pequeños y les veo que le cargan como es fierro, dicen, aguanta nomás. Mentira. Le cargan a lo más que nunca al pobre carro y lo que están es fisurando ahí su bastidor. La estructura metálica, la que lleva donde que se posa el balde, la parte del chofer, donde que sostiene le sostiene al motor, eso se llama bastidor, creo que se llama eso. O sea, es la columna vertebral del carro. ¿Y qué hace nuestra gente? Si ellos tuvieran un poquito de conocimiento de lo que es fuerza, masa, aceleración, ellos podrían actuar de otra manera. Inclusive en las mismas licencias les están poniendo el peso que debe cargarse carro. Pero no, la gente se cree viva y le carga. Y no saben que al final de cuentas ellos son los perdedores. Porque roto el bastidor es alguien que me haga acuerdo la palabra más técnica de un carro común. Hola, Hola, nadie contesta. Solo con fotos trabajo. Qué tristeza. Y acabando el semestre. Se acabando nivelación. Yomaira Marilú, se conectan y chao. ¿Quién está ahí? Aquí Licen. yo David Santillán. Aquí, Dicen, profe. también sí estoy esperando con el internet medio mal que se entrecorte y no se le escucha bonito. Marilú Agualongo. Jordan Milan. ¿Y por qué no se dejan ver en imágenes? A Yomaira antes le gustaba estar en imágenes, ahora ya también se contaminó del resto.
No, le dicen es que como mi internet anda malo, a veces se desconecta así cuando está la cámara prendida. Ujú. Jordi Milán, Santiago Santos, si no se dejan ver, les elimino. Y al final, véame, Profe, pasa dígame. que yo siempre he estado con datos y si es que yo prendo la cámara se me corta de unita, por eso es que yo no, pero estoy aquí atento. Ya. Y Milán, ¿qué pasa con Milán? Bueno, ya les había comentado. Ojalá, yo sé que los papacitos de ustedes tienen un carrito, pero díganle que le cuide, no le cargue, no abusen la carga, porque el perjudicado va a ser el mismo. Un vehículo ya soldado se me ve esa palabra, nunca se me quedó, la estructura del carro, esos dos fierros largos pero otra El, palabra común es. el chasis. Exactamente, joven. ¿Usted compraría un carro con el chasis soldado, joven? No le dicen porque Ya se no le, vuelve a romper, se vuelve a desoldar. ya, ya no le sirve. Es lo mismo que un hombre jodido la columna vertebral. Ya no es lo mismo. Entonces el chasis es lo que la gente le hace pedazos creyéndose vivos. Es por el alto grado de desconocimiento, que en las matrículas mismo ya le está diciendo hasta cuánto debe cargar. Pero como siempre no ve los buses. Dice capacidad 40 pasajeros sentados. ¿Qué hacen ellos? Meten el doble y al final de cuentas se fisura el chasis o el peso. Creen que porque es fierro tiene que aguantar, no es así. Entonces, lo que estamos viendo ahorita deberían recibir los futuros conductores del país. Continuemos, jóvenes. La aceleración, bueno, este concepto ya hemos visto nosotros, pero no está por demás hacerles una recordación. La aceleración es una cantidad que me dice qué tan rápido está aumentando o disminuyendo la velocidad de un cuerpo. Esto ya lo sabes de cinemática, dice. Digamos que si una cosa tiene una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado, eso quiere decir que su velocidad aumenta en 10 metros por segundo por cada segundo que pasa. Si al principio su velocidad es cero, después de un segundo será de 10 metros por segundo, después de 2 segundos será 20 metros por segundo y así sucesivamente. Cinemática de una partícula, naturalezas de las fuerzas, dice. En mecánica se habla de fuerzas con independencia de su naturaleza. Por consiguiente, ante un problema o fenómeno determinado, será necesario determinar la naturaleza de todas las fuerzas que intervienen. Existen cuatro interacciones fundamentales, fuerzas que gobiernan el universo: la interacción gravitatoria, la interacción electromagnética, la interacción fuerte y la integración débil. Naturaleza de las fuerzas, jóvenes. Esto es muy importante también. Interacción gravitatoria. Es la atracción que ejercen entre sí si dos cuerpos a causa de sus masas. Es la más débil de todas, mantiene globalmente la Tierra. Enlaza el Sol y los planetas dentro del sistema solar y agrupa las estrellas entre las galaxias. La interacción electromagnética es aquella que se produce por un cuerpo cargado eléctricamente, ya sea en reposo o en movimiento. Si está en reposo, se generan fuerzas eléctricas, mientras que si se mueve, se generan además de fuerzas magnéticas, enlaza los electrones a los átomos
y los átomos entre sí para formar moléculas y cristales. Constituye la interacción más significativa para toda la química y la biología. ¿Y qué es una interacción fuerte? Es la responsable de mantener unido a los protones y neutrones en un núcleo atómico. La fuerza más intensa conocida en la naturaleza es del alcance muy corto, es la interacción dominante de la física nuclear de alta energía. ¿Y qué es la interacción débil? Existe entre las partículas elementales ligeras, los leptones, electrones, neutrinos y muones. Entre estas y las partículas más pesadas, este tipo de interacción no puede formar estados estables de la materia en el sentido en que la fuerza gravitatoria puede formar un sistema solar. Aquí tenemos algunos ejemplos de tipos de fuerzas jóvenes que vamos a utilizar en algunos problemitas que alcancemos a ver nosotros en esta semana. En las diferentes actividades que se presentan en la vida cotidiana, se puede advertir la presencia de fuerzas. A continuación se presenta un esquema para determinar los diferentes tipos de fuerzas actuantes sobre un cuerpo, partícula. ¿Quién o qué está actuando sobre un cuerpo? Actúa la Tierra, ¿verdad? Sí, y dentro de la Tierra tenemos la fuerza de la gravedad. Sí, fuerza de gravedad o peso. ¿Quién más? ¿Quién o qué está en contacto con el cuerpo? Tenemos cuerdas, tenemos planos y tenemos resortes. Dentro de las cuerdas tenemos las tensiones, ¿verdad? Dentro de los planos tenemos la normal. Y dentro de la normal tenemos el rozamiento, la fuerza de rozamiento, F sub R. Dentro de los resortes tenemos fuerzas elásticas. Fuerzas elásticas, ¿sí? ¿Qué es la fuerza de gravedad, jóvenes? Este deber ya les mandé, jóvenes, que está estos grafiquitos o no todavía. Sí, licenciado, en la semana 13, creo. Ya, chévere. Miren, fuerza de gravedad o peso. Siempre miren la fuerza. El peso es directamente hacia abajo. Miren, jóvenes. Cuidado con poner sesgado. Ahí está mal. Miren. Aquí tenemos un bloque en el plano inclinado, vea. Desde el centro de gravedad del bloque, la fuerza es hacia abajo, verticalmente, directo. Sí, miren, esté como esté el cuerpo, miren. El peso hacia abajo es perpendicular al plano. Miren. Y el peso aquí va a ser igual a la masa por la gravedad. Miren. ¿Sí ven? Estamos hablando de la fuerza de gravedad, jóvenes. Perdón. No pongan sesgado, porque hay muchos compañeros por no comprarse un jueguito de escuadras, le ponen al peso así, ¿verdad? Ya está mal ahí, ya ni les reviso ya. Le ponen al peso así sesgado, ya no vale, ya, para mí ya no vale. Ah, depende cómo esté mira, el peso es siempre hacia abajo, no es sesgado, ¿verdad? ¿Ven? Así no, mira, el peso es una vertical, hacia abajo. Sí, aquí tienen los ejemplos. Cuando nos toque hacer los diagramas de cuerpo libre, bueno, ahí también podemos hacer un análisis, pero el peso siempre va hacia abajo. Aquí ya saldrían las componentes tanto en ejes, en el eje X como en el eje Y. ¿Sí? Las componentes. Por ejemplo, aquí sería aquí. Esta sería una componente del peso. ¿Sí? Está en el eje vertical. Este sería en el eje horizontal. Estas serían las componentes del peso, jóvenes. ¿Sí?
Esto que estoy señalando ahorita son las componentes, pero bueno, ya vamos a ver eso más adelante. Pero la gravedad, la fuerza de gravedad del pez siempre es vertical, no sesgado, verán. A ver, es la fuerza con la cual la Tierra atrae a todos los cuerpos. Está dirigida hacia el centro de la Tierra. Para un observador que se encuentra en la superficie de la Tierra, el peso es una fuerza vertical dirigida hacia abajo. El peso de un cuerpo se define, peso va a ser igual a la masa por la gravedad, donde m es la masa del cuerpo y g es la aceleración de la gravedad, cuyo valor promedio en la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos? Sí, Licen. Vea la normal. Ahora vamos a revisar lo que es la normal. Miren. Fuerza normal, con el gesto les mandé de verbo, ya está facilito, ya para que sigan haciendo. Fuerza normal es una fuerza que se genera cuando dos cuerpos están en contacto y tiene una dirección perpendicular a las superficies de contacto. Miren. Esta es la superficie de contacto, miren el cursor. Y eso no es perpendicular a la superficie de lo que está acá hablando. Por ejemplo, aquí vea, esta es la superficie de contacto. Eso no es perpendicular, ¿no? Esa es la superficie de contacto. Mire, repito, la fuerza normal es una fuerza que se genera cuando dos cuerpos están en contacto y tienen una dirección perpendicular a las superficies de contacto. En algunos casos el valor de la fuerza normal es igual a cero, pero no siempre ocurre esto, dice, ojo, todos esos detalles son importantes. Ujú. Fuerza elástica. Miren, fuerza elástica. Un cuerpo se dice elástico cuando bajo la acción de fuerzas dentro de ciertos límites se deforma, pero cuando se retira el agente deformador, el cuerpo regresa a sus condiciones iniciales de forma y tamaño. La fuerza que restituye al cuerpo a sus condiciones iniciales se denomina fuerza elástica, la misma que es directamente proporcional a la deformación. Miren, aquí tenemos este resorte, vean, con su posición inicial, miren. Miren el cursor joven. Su posición inicial, ahí está, tranquilito el enlace. Pero si cojo yo un playo y le halo de esta punta, y le halo yo, le halo, miren, aquí le estoy halando una fuerza. Aquí ya voy a tener una variación de la X. Esta es la inicial, la posición inicial del resorte y aquí tengo la posición final del resorte, vean, con lo que se le aplicó una, ¿sí ven? Y aquí tenemos la variación de la posición. Aquí tenemos la fuerza que se aplicó. Yo cogí un playo y le alé al resorte, ¿ven? Esta sería ya mi distancia final o mi posición final. Aquí tenemos la variación con la que se mueve. Por ejemplo, un resorte, la fuerza elástica siempre está dirigida hacia la posición a la cual el resorte no está deformado. Su valor depende de la variación de la longitud del resorte con relación a su longitud natural. Matemáticamente, fuerza elástica va a ser igual a menos K por la variación de X, donde Fe, la fuerza elástica, es la fuerza de recuperación elástica. K es la constante del resorte y delta X es la deformación, que es igual a X final, a este. X final menos X inicial. El signo menos indica que la fuerza C de recuperación tiene sentido opuesto. Este regresa, pero regresa en el sentido izquierdo. Por eso viene menos. Regresa, ojo. Una vez que usted le suelta
de lo que le está sosteniendo aquí con un playo. Usted le suelta el resorte, regresa a su estado natural, pero miren, es con menos. El signo menos indica que la fuerza de recuperación tiene sentido opuesto al de la deformación. Aquí le tengo deformado y regresa a lo natural que está aquí. Por eso le ponemos menos K. Fuerzas de tensión y rozamiento. Cuando un cuerpo se encuentra unido a una cuerda, la fuerza aplicada se transmite con la misma intensidad en cualquier sección de la cuerda. Es decir, que la fuerza no se pierde. Consideramos la siguiente figura. Mire. Aquí tenemos una pared. ¿Sí? Aquí tenemos un cuerpo que se llama A y aplicamos una tensión. ¿Sí? Aquí tenemos la fuerza. Miren lo que dice aquí. La aplicación de la fuerza F al extremo B de la cuerda determina que en el punto A la cuerda transmite una fuerza de tensión a la pared. Las cuerdas siempre transmiten fuerzas de tensión o tracción sobre el cuerpo al cual están unidas. Fuerzas de rozamiento, estas son importantes también. Estas fuerzas surgen cuando un cuerpo en reposo sobre un plano se aplica una fuerza para intentar ponerlo en movimiento, aunque no llegue a moverse. La fuerza de rozamiento estática, ojo, fuerza de rozamiento estática E, F sub E. B, cuando un cuerpo se desliza sobre el plano, la fuerza de rozamiento es cinética. Cuando se desliza, dice, miren, cuando se desliza, la fuerza de rozamiento cinética es F sub K. Aunque la naturaleza de la intención responsable de las fuerzas de rozamiento no es muy conocida, parece que son debidas a las interacciones entre las moléculas de ambos cuerpos en lugares en los que las superficies están en contacto. A ver, denme un ejemplo de fuerza de rozamiento, jóvenes. ¿Y qué pasaría de nuestro mundo si no hubiese rozamiento? A ver, jóvenes. Cuando un vehículo frena, Ya ven. Cuando un vehículo frena, fantástico, porque si no frena va a haber accidentes. Entonces nos favorece, tiene o no tiene ventajas y también desventajas la fuerza de rozamiento, pero más tiene ventajas que desventajas. ¿Y cuál cree que sería la desventaja de la fuerza de rozamiento, jóvenes? La ventaja es que sabemos que va a frenar y nos puede librar de accidentes. ¿Cuál creen que sería la desventaja, jóvenes? ¿Acaso no será el desgaste de los neumáticos, por ejemplo? Confirmen. No sé qué sería dijo. el desgaste de los neumáticos y también el desgaste de los zapatos al caminar. Exactamente. Cuando usted camina, hay rozamiento. Y si usted camina frecuentemente todos los días, su parcito de zapatos, la suela no le va a durar mucho tiempo. ¿Pero por qué se acaba? Por la fricción, por el rozamiento entre su zapato y el nivel del piso. ¿Sí? Cuando usted rueda en bicicleta, igual cuando frena, ya existe un rozamiento, el frenado. ¿Sí? Y en toda maquinaria hay siempre un stop, un aguante. Entonces debe haber una fricción. ¿Sí o no? Miren, la fuerza de rozamiento cinética. La fuerza de rozamiento cinética, la fuerza de rozamiento cinética, F sub K, ojo. Con esta nomenclatura de las fuerzas de rozamiento cinético, ya tienen que irse acostumbrando, F sub K. Aparece cuando un cuerpo desliza, por ejemplo, sobre un plano, dice.
Mire, el cuerpo se desliza hacia la derecha. Mire, hacia la derecha. Mire. Como se desliza hacia la derecha, existe una velocidad. Pero ojo que esté en el piso. Y hay una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento este ¿ve? Hacia la derecha. ¿Ve? ¿Sí ven? Que aquí ya vamos a ir sacando a nuestros famosos. Esto es necesario que ustedes comprendan para poder hacer los diagramas de cuerpo libre. Miren, si este bloque cartón es arrastrado hacia la derecha, miren la velocidad, siempre se opone la fuerza de rozamiento. ¿Ven? ¿Sí ven? Mientras el uno va hacia la derecha, el otro se opone. ¿Ven? En la izquierda. ¿Ven? Cuerpo que se desliza hacia la derecha. Cuerpo que se desliza hacia la izquierda. Ahora es al revés, miren. Se desliza hacia la izquierda, pero la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, miren, vean. ¿Sí? Ojo que todo esto se va a aplicar en los diagramas de cuerpo libre. Cuerpo que desciende por un plano, vean. Está de bajada este cuerpo, vean. Pero su fuerza de rozamiento es opuesta a esta velocidad que está aquí. Cuerpo que asciende por un plano, vean. Está arrastrado hacia arriba, vean. Pero aquí se opone la fuerza de rozamiento. Las fuerzas de rozamiento siempre se oponen al deslizamiento del cuerpo. Ojo, pregunta de examen. La fuerza de rozamiento siempre se opone al deslizamiento del cuerpo. Aquí tenemos la fuerza de rozamiento cinético, va a ser igual a μ por la normal. Fuerza de rozamiento, fuerza cinética de rozamiento F sub K va a ser igual a μ por la normal. ¿Sí? Mu es el coeficiente de rozamiento, número sin unidades. Depende de la naturaleza de las superficies y de su estado. Mu por la normal. La normal, fuerza normal o acción del plano. Hablando de los coeficientes de rozamiento, número sin unidades depende de la naturaleza de la superficie y de su estado. Algunos valores del coeficiente de rozamiento cinético. Por ejemplo, la madera tiene de 0,25 a 0,50. Valores de rozamiento, verán. El acero, 0,57. La madera encerrada y la nieve, 0,51. Ahora la pregunta del millón. Si yo tengo un refrigerador, ¿en dónde será más fácil, suponiendo que no tiene ruedas, una refrigeradora o una caja? Yo estoy en una carretera y estoy arrastrando. ¿Dónde me será más fácil arrastrar? ¿En el asfalto, en un camino plano o en el hielo en un cuarto encerado? ¿Dónde se moverá más rápido ese cuerpo? Puede ser una caja de madera enorme, puede ser una refrigeradora. ¿Dónde creen ustedes que se mueve más rápido? Yo En el diría que hielo, sería más porque en la superficie de hielo. En el y hielo, ¿no es Y en cierto? el Se acero. desplaza más rápido, ¿no es cierto? En el piso encerado también, ¿sí? Entonces ahí ustedes podrán darse cuenta, jóvenes, que la importancia de los coeficientes de rozamiento, ¿sí? Porque siempre vamos a estar viendo problemas de cuerpos que están trabajando en el eje X o cuerpos que están guindados. Ese trabajamos en el eje Y, ¿sí? Fuerzas de rozamiento estático. La fuerza de rozamiento estática aparece cuando se aplica una fuerza a un cuerpo para intentar moverlo. Si la fuerza aplicada está por debajo de un determinado valor, no se iniciará el deslizamiento debido a que la fuerza de rozamiento estática equilibra la fuerza aplicada.
Si seguimos aumentando la fuerza, llegará un momento en que el cuerpo comience a deslizar. La fuerza de rozamiento estática no puede crecer indefinidamente, puede alcanzar un valor máximo dado por la expresión. La fuerza estática va a ser igual al coeficiente estático por la normal, donde Fs es la fuerza de rozamiento estático, ojo, donde F sub S es la fuerza de rozamiento estática y mu sub S es el coeficiente de rozamiento estático. Depende de las superficies de contacto, de lo que ya vimos nosotros. Depende de las superficies de contacto. Y tiene un valor máximo. Y n, que es la normal al plano. Y n, que es la normal al plano. Una vez que la fuerza aplicada es superior al valor máximo que puede alcanzar la fuerza de rozamiento estática, el cuerpo comienza a deslizar y aparece la fuerza de rozamiento cinética. Acá vamos a ver estos ejemplos. Miren. Arriba dice, la fuerza aplicada aumenta y las fuerzas de rozamiento estática toman el mismo valor y no hay deslizamiento, dice, acá arriba dice. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento estática va a ser igual a 0,5 newtons. Y si ven, y la fuerza que se le aplica es de 0,5, no hay movimiento. Lo mismo aquí está, vea, uno, y uno al lado derecho y uno al lado izquierdo, en newtons, no hay movimiento. Aquí tenemos 1,5 de fuerza de rozamiento estático y aplicándole una fuerza del mismo no hay movimiento. Pero, ¿qué dice? Vea, supongamos que el valor máximo que puede adquirir la fuerza de rozamiento estática sea 1,5 newtons. Si la fuerza aplicada supera ese valor, ojo, si la fuerza aplicada supera ese valor, en la figura de la derecha, se inicia el deslizamiento y comienza a actuar la fuerza de rozamiento cinética más pequeña que la del valor máximo de la estática. El cuerpo desliza con aceleración constante. Miren, aquí el movimiento está hacia la derecha, pero ojo, la fuerza es de 1,75. Miren, y la que le aplican es de 1,3. Entonces esta fuerza ya supera a la oposición y ya va a haber un deslizamiento en el sentido derecho. ¿Ven? Aquí hay movimiento, por lo tanto hay velocidad. La fuerza de rozamiento estática no tiene un valor definido. Depende del valor de la fuerza paralela aplicada al plano. Para calcular hay que aplicar las condiciones de equilibrio, que son las sumatorias de fuerzas van a ser igual a cero, jóvenes. Ven, estas presentaciones ya tienen ustedes, ¿no? Leyes de Newton, jóvenes. Isaac Newton en 1642 hasta 1727 publicó en 1687 un libro fundamental titulado Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, las conocidas como las leyes de la dinámica o leyes de Newton. La primera ley de Newton o principio de inercia. Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, ojo, si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o todas las que actúan se anulan dando una resultante nula, el cuerpo no variará su velocidad. Esto es, si está en reposo, seguirá en reposo. Si se mueve, seguirá moviendo, con movimiento rectilíneo uniforme, donde que la velocidad es constante. Reposo y movimiento rectilíneo uniforme son estados de equilibrio del cuerpo y son físicamente equivalentes. Otra manera de decir lo mismo es decir que si un objeto se viene moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, va a seguir moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme, a menos que alguien venga y lo empuje
o sea que sobre él actúe una fuerza, la forma matemática de escribir la primera ley es, si la fuerza es igual a cero, la aceleración es igual a cero. La velocidad va a ser una constante, esa es la primera ley. Perdón. Para entender algo, imagínate, dice que venís empujando un carrito del supermercado y de golpe lo sueltas. Si no hay rozamiento, el carrito va a seguir por inercia, dice. Mira, con su velocidad de 10 metros por segundo se sigue desplazando. Toda la velocidad será todo el tiempo de 10 metros por segundo. No hay rozamiento ni nadie lo toca, dice. Para estudiar el movimiento debe definir, en primer lugar, un sistema de referencia. Un mismo movimiento puede parecer distinto si se observa desde distintos sistemas de referencia. Un sistema de referencia definimos como inercial si se encuentra en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Galileo demostró que no podemos, mediante experiencias físicas mecánicas, saber si estamos en un sistema en reposo o en un sistema en movimiento. Solo en un sistema inercial para una partícula libre se cumple la primera ley. Se entiende por partícula libre aquella cuya masa está aislada de tal manera que no existan interacciones sobre ella de otra materia y por lo tanto no actúen fuerzas sobre ella. La segunda ley, jóvenes. La segunda ley de Newton, principio fundamental de la matemática. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, dicho cuerpo modificará su velocidad, tendrá aceleración, dice. La fuerza aplicada y la aceleración producida son proporcionales y están relacionadas de acuerdo con la siguiente ecuación. La sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Por tanto, la fuerza resultante y la aceleración producida tienen la misma dirección y sentido. La masa es considerada como una propiedad de los cuerpos que mide su inercia o la resistencia que estos oponen a variar su velocidad. Partiendo del principio fundamental de la dinámica, podemos decir que la primera ley sí es deducir la primera ley. Si la fuerza resultante que actúa es nula, F va a ser igual a cero, sustituyendo en la ecuación anterior tenemos que, si F es igual a cero, ¿qué tenemos aquí? Mira. Sustituyendo, si F es igual a cero, aquí pongo, cero va a ser igual a la masa por la aceleración. Como la masa de un cuerpo material no puede ser nula, deberá cumplirse que a cero o lo que es lo mismo el cuerpo no modificará su velocidad. A partir de la ecuación sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración, podemos definir la unidad de fuerza en el sistema internacional, el newton, como la fuerza que hay que aplicar a un cuerpo de 1 kilogramo para que adquiera una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. La segunda ley es la que se usa para resolver problemas. Ojo, la segunda ley es la que se usa para resolver problemas. Así que atención, la cosa es así. Si uno aplica una fuerza a un cuerpo, el tipo va a adquirir una aceleración que va a parar el mismo lado que la fuerza aplicada. Cuando digo aplicar una fuerza, quiero decir empujar, tirar, arrastrar o atarlo a una cañita voladora para que lo impulse. Newton se dio cuenta que esta aceleración iba a ser más grande cuanto mayor sea la fuerza que actuaba. Es decir, la aceleración A es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Y también Newton vio que la aceleración iba a ser más chica cuando más cantidad de materia tenga el cuerpo. Es decir, que la aceleración
será inversamente proporcional a la masa del objeto. Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, el tipo se empieza a mover con un movimiento rectilíneo uniformemente variado y la velocidad empieza a aumentar y aumenta lo mismo en cada segundo que pasa. A ver, denme ejemplos jóvenes de la segunda ley de Newton. Todos los días vemos cómo la gente trabaja en el campo, en la construcción, en la casa de ustedes mismos, perdón. Se ve trabajos donde usted aplica una fuerza, aplica un desplazamiento, aplica una aceleración. Por ejemplo, si usted está en su casa y le llega un televisor, esa caja usted pasa de un lugar a otro. Ahí está la segunda ley de Newton. Hola, hola. Confirmen el audio, jóvenes. El internet está defectuoso. Dice, ¿Está o no está defectuoso el internet? Sí, Licen, un poco se traba. Se está quedando a cada rato. Miren lo que Sí, vamos a hacer, verán, joven. Ustedes ya tienen estas presentaciones, ¿verdad? Confirmen en la plataforma. déjeme le reviso, Licen. Ya. Sino para subirles. Tengo un dolor de cabeza que me está matando. Mm. Sí, Licen, sí está. Ya. Entonces, verán, joven, lo que vamos a hacer. Déjenme ver cómo está. Quiero que revisen toda la. Déjenme ver si está todo aquí o me falta subirles más. La segunda ley. Ah, sí, todo esto me revisa. Y en la otra clase les vamos a ver diagramas de cuerpo libre. Ya no falta mucho, ¿no? Me revisan la tercera ley, las condiciones de equilibrio de un cuerpo y las conclusiones. Estarán, ojo, que les he de subir un test para esta semana de todo lo que hemos visto desde la semana 9 hasta esta última clase. Hasta las leyes de Newton hemos de ver, verán. Ya, Lice. Ya. Eso quiero que me queden revisando un rato más, pero está defectuoso el internet. Ya se me va a mí varias veces, ¿no? Y no se olviden hacer las tareas, cumplan los tiempos que están puestos y listo. Quedamos en eso, jóvenes. Ya, Ya, Lice. Licen. Cuídense.